Bueno, ayer comentábamos algo referido a las paritarias. Los gremios docentes piden la reapertura de las negociaciones salariales que no tuvieron éxito el año pasado, porque cabe recordar que a pesar de que se terminó dando un bono de fin de año, lo que pedían desde los gremios docentes era la reapertura de la negociación salarial que no se dio en el marco de la paritaria, por ley como corresponde. Están pidiendo que se inicie a principios de febrero. Vamos a ver un fragmento de la palabra del ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Saglione, en el programa Ciudadanos. Le consultaron, ¿tienen previsto reabrir la paritaria? ¿Cuándo? Esto decía Saglione. La paritaria nacional en el ámbito docente generaba, para el caso de Santa Fe específicamente, digo, una cuestión media rara, porque negociaba salarios docentes quien no lo pagaba, ¿no? Que es Nación, los salarios docentes los pagamos las provincias. Era una mentira. No digo que sea una mentira, porque establecía valores mínimos que para muchas provincias era relevante que se definieran a nivel nacional. Digamos, no era el caso de Santa Fe. Pero Santa Fe paga salarios en todo, el trabajador de la administración central o el trabajador docente, muy por encima de la media nacional, y ni que hablar del salario mínimo que definía la paritaria nacional. En los últimos 8 años la provincia estuvo varios puntos por encima de la paritaria nacional. Entonces, digo, ahora, ¿cómo piensa que va a ser el mapa? El mapa, digamos, de relaciones de poder entre el gobierno provincial y los gremios. Hay un parámetro que en las paritarias anteriores existió, que era el definido a nivel nacional, que en este año no va a existir. ¿Piensa usted que va a ser una paritaria parecida a la del año pasado? ¿En qué términos? En términos porcentuales. No, la verdad que no podría todavía anticipar, digamos, por dónde. ¿Pero un 20 es bajo? Pero ya están ahí, ya se están reuniendo en ahora. Digo, yo creo que todavía no tenemos elementos que nos permitan seriamente hacer una propuesta. Las clases empiezan en mediados de febrero. Nunca un gremialista a un ministro le va a decir esto hasta que no conociera. Nunca muestran las cartas, ni el ministro ni gremio. Pero por lo que yo tengo que desprender, 20 es poco. Si usted me dice que tiene que recuperar salario real y toda la inflación que hubo, que contestan. O sea, yo le digo 21, quizás es el número, digamos, 22, pero 20 es poco. Mire, yo creo, y esto fuera de broma, más allá del chiste, creo que cuando uno se sienta en una mesa paritaria, si quiero jerarquizar la paritaria, ese es el ámbito en el cual tengo que discutir, digamos, y no por los medios. ¿No? Me parece que tanto el sector gremial como del sector del gobierno siempre nos hemos manejado de esa manera. ¿Cuándo tienen pensado convocar a paritaria? Lo define el ministro de Gobierno, que es quien hace la convocatoria en general, digamos, no tanto de la docente como de la Bueno, ahí estaba el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. No dio números y dijo se tiene que discutir en el ámbito de la paritaria. Me imagino que va a coincidir Guillermo Suárez de Sado, por supuesto. ¿Cómo te va? Absolutamente. Coincido plenamente, coincidimos como organización. Ese es el ámbito en el cual tenemos que volcar nuestras expectativas, que obviamente tienen que ver con aquello de jerarquizar nuestro salario, de recuperar poder adquisitivo que se ha perdido en el transcurso del último año, por estos motivos que vos expresabas, Juan, hace un rato. Hemos terminado el año 2016 con un dejo de insatisfacción, porque nosotros desde mediados del año 2016 veníamos solicitando la apertura de la paritaria por ese mismo motivo que dijo el ministro de Economía y Hacienda de la provincia, porque es el ámbito en el cual debatimos, discutimos, ponemos sobre la mesa nuestros problemas. El gobierno nos respondió de una forma unilateral, si se quiere, por medio de ese bono que bajo ningún punto de vista satisfizo nuestras expectativas. No va a haber paritaria nacional este año en el sector docente. No va a haber paritaria nacional. Que no va a haber paritaria nacional. Es un retroceso, ¿no? Sí, claramente. Por supuesto, además, es un símbolo de lo que se viene. Durante las campañas electorales daban vuelta distintos videos de algunos economistas, depende cómo se los quería ver, más cercanos o menos cercanos al ámbito o al sentir y al pensar del actual gobierno nacional. Sin entrar en esa discusión, sabemos que hay economistas que tienen un claro criterio en contra de las paritarias. Las paritarias no siempre estuvieron en la historia laboral de la República Argentina. Nosotros es un ámbito que siempre lo reivindicamos y lo vamos a seguir sosteniendo. Y evidentemente que este año hayan decidido desmantelar eso, que como bien dijo el ministro, en algún punto para la provincia de Santa Fe a veces operaba como un ancla, ¿no? Porque es verdad que teníamos un parámetro o un piso de discusión salarial más alto que la media en la República Argentina, pero que era importante.
para conseguir que en otras jurisdicciones, nosotros tenemos una mirada de conjunto en todo el país, por supuesto, somos solidarios entre nosotros, en algunas jurisdicciones era muy importante para poder integrar mínimos salariales que permitieran vivir a los compañeros con un piso de dignidad aceptable. ¿Te animás a poner un número arriba de la mesa? No es que no nos animemos, o sea, nosotros siempre hemos sido prudentes, porque el número es una trampa. El famoso porcentaje hay que analizarlo en función de la complejidad de la carrera docente, de cómo se dispara en uno u otro caso, y tampoco que nos parece prudente llegar a la discusión con ese número mágico, que no existe. De AMSAFE porque la 30. paritaria, sí, porque a ver, estamos merituando que el año pasado, esto que comentábamos recién, no pudimos. Estuvimos por debajo de lo que fue la escalada inflacionaria. Yo te escuchaba en el día de ayer y vos hablaste que en distintas mediciones, pero muchas ligadas o cercanas al gobierno, superaba o había perforado el piso del 40%, y ninguna paritaria estuvo en ese orden. Nuestra de 10 paritaria a 12 puntos de pérdida. Eso significa pérdida del poder adquisitivo del salario que uno, digamos, para quienes nos están viendo, esto es sencillo, digamos, esto significa tener que reducir el poder de compras, tener que acotar gastos que antes teníamos. Y nosotros no estamos dispuestos a resignar eso porque no vivimos como millonarios, tratamos de llevar una vida digna, de que los compañeros puedan tener unas vacaciones, puedan hacer alguna salida, puedan adquirir aquellos productos que sirven para tener una vida acorde a los tiempos en que vivimos. Si no, caemos en las posturas de algunos funcionarios cercanos al gobierno, que han integrado el gobierno, como González Fraga, que termina diciendo, se acostumbraron a comprar un plasma, o se acostumbraron a prender el aire acondicionado o irse de vacaciones, y contra eso estamos decididamente en contra. Hoy se conocieron algunos números que hablan de un salario de más de 13.000 pesos para poder vivir en la Argentina. De alguna forma, ¿eso también marca un norte, teniendo en cuenta lo que es el mínimo? Sí, nosotros estamos haciendo nuestro propio estudio. Todos los años lo hacemos, no es para salir después pomposamente a anunciar, pero tiene que ver con un sondeo que hacemos sobre los gastos que tiene un docente en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Lo encaramos conjuntamente con Rosario, teniendo en cuenta la complejidad de nuestra provincia. No es lo mismo Vera que el sur de la provincia, pero tenemos que tener un parámetro que a nosotros nos diga, bueno, si no vamos por un salario de esta naturaleza, estamos complicando a los compañeros. Eso lo vamos a hacer, va a ser más de corte y de carácter interno, y bueno, siempre con ese norte que tiene que ver con alcanzar ese poder adquisitivo que no queremos resignar, que no estamos dispuestos a resignar bajo ningún punto de vista. Y a las autoridades provinciales, desde luego, que le decimos que si hoy la economía en la República Argentina está avanzando hacia este famoso, tan mentado sinceramiento, y ellos están dispuestos a hacerlo con el aumento de las tarifas de la luz, con el aumento de las tarifas del agua, nosotros también queremos que nuestros salarios acompañen ese sinceramiento y estén acordes al nivel de aumentos generales que tiene o que muestra hoy la economía. ¿El gobierno nacional creen que el salario es alto? Sí, lo han manifestado. En su sinceramiento, sería una reducción del salario. Sí, el salario para ellos es un costo laboral, para los empresarios es un costo laboral, y para nosotros el salario es nuestro sustento, es lo que nos permite, es la justa retribución por nuestro trabajo y es lo que nos permite alcanzar el nivel de vida que deseamos y que pretendemos. Ellos lo han manifestado, que el salario en Argentina es uno de los más altos comparativamente de Latinoamérica, de los salarios más altos en dólares. Nosotros en esa disyuntiva no queremos entrar porque significaría, no es que vamos a rehuir el debate político y económico, porque tenemos en nuestras organizaciones de trabajadores, en nuestras centrales, tanto en la CTA como en la CGT, técnicos que se dedican a estudiar estas cosas y estamos dispuestos como trabajadores, porque nos sentimos protagonistas de la cosa pública, a dar esos debates. Lo que sí no estamos dispuestos a resignar, ni en la paritaria, ni tampoco en los ámbitos en los cuales somos convocados para hablar del salario, de la economía a niveles macro y micro, es a decir, bueno, nosotros vamos a hacer la variable de ajuste de las políticas económicas. Eso bajo ningún punto de vista. Si la CGT continúa con su línea más moderada que combativa, ¿va a perjudicar el reclamo docente a nivel país? Sí, por supuesto. Por supuesto. Además le va a bajar la expectativa a cualquier porcentaje que pongan, ¿no? Cuando hablamos de CGT estamos hablando puntualmente del triunvirato que hoy está gobernando, que están ocupando un lugar en un momento de transición y
que continuamente van a tener que estar validando ese lugar. Porque SADOP, junto con otras 50 organizaciones gremiales, integra la Corriente Federal de los Trabajadores, que tiene posturas absolutamente claras al respecto. En esa línea encontramos, está el SADOP, pero está el bancario Palazzo, Sergio Palazzo, a distintas organizaciones que nos manifestamos y que tenemos una postura muy clara en contra del eje o de lo conceptual de las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional. Pero también está en la y CGT. también pujamos claramente, por supuesto, no hemos sacado los pies del plato de la CGT, de la central, pero también pujamos porque la CGT tiene necesariamente que adquirir un rol más proteccionista con respecto a los derechos de los trabajadores. Estamos viendo avasallarse diariamente derechos que son nuestros, ¿sí? Todos los días vemos o nos desayunamos con alguna noticia que significa que estamos perdiendo derechos, no solamente lo salarial, porque no pasa solamente por eso. Cuando los funcionarios del gobierno ponen sobre la mesa de discusión, ahora, por ejemplo, un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo que va con el tema de las ART, por ejemplo, cuando vemos que discuten el tema de bajo el nombre, el eufemismo de la industria del juicio, van por la legislación laboral. Cuando ya están preparando, y vemos aparecer todos los días en las tribunas de opinión y de doctrina más grandes o más importantes de la República Argentina, que la legislación laboral va a ser puesta entera, va a ser discutida nuevamente, con el pretexto de que la legislación con la que contamos es un obstáculo para la generación de nuevo empleo, y ahí nos preocupamos. Y obviamente le pedimos y le exigimos a nuestra dirigencia gremial de la CGT que asuma un rol en defensa clara e irrestricta de nuestros compañeros trabajadores. Política, porque si se dan esos cambios se tienen que dar por una ley del Congreso, cuya mayoría no tiene el Poder Ejecutivo actualmente. No tiene el Poder Ejecutivo. Habría que ver cómo razonan o qué semblante tienen o cuánto resisten los legisladores que no forman parte del Ejecutivo y que durante mucho tiempo pensaron que las leyes laborales no deben modificarse, por el contrario deben profundizarse. Y otra pregunta que va enganchada a la primera: ¿qué pasaría si frente a la inexistencia de una paritaria nacional no hay un número y cada provincia decide, no sé, un 20 o un 25? ¿Cómo se para la dirigencia gremial santafesina para seguir planteando un 30, por ejemplo? ¿En la provincia de Santa Fe? ¿Cómo conforma su argumento para, si el resto de las provincias resuelven, un ejemplo, 25, cuál va a ser el argumento de seguir bancando el 30? Nosotros, a ver, nuestra coherencia como dirigentes en la provincia de Santa Fe, no en vano la compañera Sonia Leso está conduciendo la CETERA a nivel nacional. No en vano nuestro ex secretario general, actualmente en uso de licencia, Pedro Ayúgar, es el secretario gremial de SADOP. Estamos hablando de dos de las organizaciones que se sientan en la paritaria nacional. Podemos hablar también de Sergio Romero, de UDA. Claro. O sea, a ver, Santa Fe tiene una línea de coherencia que no es de ahora, de los últimos años, sino que viene siendo un camino. Cuando hablamos de que Santa Fe pudo superar el piso de la media nacional para ubicarse algunos puntos sobre encima de otras jurisdicciones, esto tiene que ver, digamos, con una política del gobierno que ha sabido atender esta demanda, pero también con esa lucha gremial. Claro. Por supuesto que esta dignidad y esta coherencia es la que nos avala para ir a sentarnos a la paritaria, que es ese ámbito que destacó el ministro y que nosotros también reivindicamos, como para discutir y hablar seriamente. Y tiene que ver con eso que yo comentaba hace un ratito, ¿no? O sea, si vamos a sincerar las variables de la economía, sinceremos todo, pero no dejemos afuera el sector de los trabajadores. Es imposible que vayamos a discutir una paritaria que esté, por ejemplo, en no más de 20 puntos, cuando ya 10 puntos por lo menos estamos arrastrando y hemos perdido de la paritaria del año anterior. Lógicamente, no vamos a ponernos de acuerdo. Y vamos a ir hacia un conflicto que es lo que tenemos que tratar de evitar, y para eso debe primar la cordura, debe primar la buena fe negocial, debe primar el espíritu de llegar a un acuerdo, que es lo que todos necesitamos, lo que necesita el gobierno en un año electoral, y lo necesitamos también las organizaciones para que nuestros compañeros y compañeras trabajadores de la educación se vean beneficiados y no sean, lo que comentábamos hace un rato, la variable de ajuste de las políticas económicas. ¿Está reglamentada la ley de despidos arbitrarios? Hasta donde yo sé,
que me reintegré a la actividad hace un par de días, no está reglamentada. No está reglamentada. Lo que tendría que averiguar bien es si pasado determinado lapso de tiempo, digamos, no queda automáticamente. Reglamentación no tiene. El tema es la homologación, la promulgación, digamos, exactamente, que es lo que le da el Poder Ejecutivo, que lo puede hacer por medio de un decreto o pasado cierto transcurso de tiempo. Yo estimo que el tiempo ya ha pasado. Reglamentación no existe al día de hoy todavía, eso seguro. El panorama es complicado para este año. El panorama es complicado. Ya lo hablamos, pero a nivel nacional no va a haber más paritaria, arrastran 10 puntos como mínimo de pérdida salarial, digo... Es un panorama a diferencia de otros años que está anulado, difícil ver qué puede llegar a pasar. Y, por ejemplo, desde ANSAFE dijeron, no queremos que las clases terminen arrancando a tiempo. ¿Qué creen ustedes de eso? Yo no quiero aventurar si van a comenzar las clases o no. Justamente también, por eso es que estamos pidiendo la pronta convocatoria de paritarias. No alcanza con que nos convoquen a mediados del mes de febrero. Porque las paritarias, como ámbito de discusión, tienen que tener un tiempo natural. ¿Sí? El primer día de las paritarias nos sentamos, nos vemos las caras, compartimos un café, hablamos muy por arriba de nuestras expectativas, la propuesta pasa para la semana que viene, y estamos ya en una etapa en la cual no da hacer ese manoseo sobre ni los trabajadores, ni sobre los padres que están expectantes de si las clases van a comenzar el día previsto o no. Esto se soluciona corriendo un tiempito antes el inicio. Entonces, si el gobierno hace una propuesta que para nosotros es insatisfactoria, pero estamos lejos del inicio, de la fecha calendario de inicio de clases, podemos decirle, no, esta propuesta no es satisfactoria, mejórenla porque con esta propuesta no se comienzan las clases. Pero esa es una decisión que tiene que tomar el Poder Ejecutivo. Hasta el ciclo lectivo anterior y con el ámbito de la paritaria nacional, había un periodo donde se esperaba ver cuáles eran los valores que había en la paritaria nacional. Este año no está. Puede estar sucediendo lo que comentaba recién Héctor, de ver qué van a hacer otras jurisdicciones provinciales. A nosotros nos urge que nos convoquen a dialogar para empezar a diagramar y acercarnos, porque la vocación, y conocemos, y ustedes los conocen también, a los dirigentes de ANSAFE, nosotros mismos, nuestra vocación es ir a dialogar con el gobierno. Hemos entablado muy buenos diálogos en años anteriores y no vemos por qué no lo podríamos estar haciendo ahora. Pero, digamos, no juguemos con el tiempo. El tiempo no es un elemento que vaya a jugar a favor de nadie, ni del gobierno ni de nosotros. Después nos rasgamos la vestidura y decimos los chicos pierden clase, los dirigentes gremiales son malos, toman de rehén los chicos, ¿por qué no buscan una medida que no sé cuál podría llegar a ser, alternativa para no... No, a ver, empecemos a dialogar en los momentos en que hay que dialogar. No existe ninguna regla que diga que la paritaria tiene que ser el 15 de febrero. Podemos reunirnos en el mes de diciembre, en el mes de enero. ¿Cuál es el problema?